Esta es la materia informática aplicada a los negocios y nosotros vamos a hablar sobre los gráficos de anillos y circulares. Hola, somos del grupo B y explicaremos qué son los gráficos de anillos y circulares. Conoce nuestro equipo. Nosotros estamos conformados por mi persona, Gabriela Monti, Ámbar Méndez y Johnny Lozano. Gráficos de anillos o circulares. Los gráficos de anillos sirven para mostrar las proporciones de datos categóricos. El tamaño de cada parte representa la proporción de las categorías. Para crear un gráfico de anillos se necesita un campo de cadena de caracteres y un campo numérico, de recuento de entidades o de índice ratio. Y un gráfico circular es un recurso estadístico que se utiliza para representar porcentajes y proporciones. Como se muestra en las fotos, en un gráfico de anillos se puede representar datos organizados únicamente en columnas o en filas de una hoja de cálculo. Al igual que un gráfico circular, un gráfico de anillos muestra la relación de las partes con un todo, pero un gráfico de anillos puede contener más de una serie de datos, que fácilmente podemos observarlo en las fotos que están en la lámina. Característica número 1. En un gráfico de anillos se pueden representar datos organizados únicamente en columnas o en filas de una hoja de cálculo. La segunda característica es que, al igual que un gráfico circular, un gráfico de anillos muestra la relación de las partes con un todo, pero un gráfico de anillos puede contener más de una serie de datos. La característica número 3 sería que cada serie de datos que se traza en un gráfico de anillos agrega un anillo al gráfico. La primera serie de datos se muestra en el centro del gráfico. Hola compañeros, mi nombre es Ámbar Méndez y les voy a explicar un poco acerca de las variaciones en los gráficos de anillos y circular y su utilidad. Entre las variaciones de estos gráficos tenemos dos tipos. El primero, que sería gráfico de anillos en Excel. Este tipo de gráfico, aunque son similares a los gráficos circulares, se diferencian porque pueden contener más de una serie de datos, es decir, cada serie de datos que se trace se agregará un nuevo anillo al gráfico. El gráfico mostrado en la primera imagen representa una sola serie de datos y en la segunda imagen se muestra un ejemplo del efecto sobre el gráfico al especificar dos series de datos. En este ejemplo, el anillo de datos interior representa la serie del año 2010 y el anillo exterior la serie de datos del año 2011, que tomamos como ejemplo. Cada nueva serie de datos que se agregue se irá añadiendo un nuevo anillo exterior al gráfico. Aunque los múltiples anillos podrían ser una característica única de este tipo de gráfico, se debe tener cuidado en no sobreutilizarlos o de lo contrario los gráficos serán difíciles de entender con tantos anillos juntos. La segunda variación que tenemos es el gráfico de anillos seccionado. Al igual que los gráficos circulares seccionados, los gráficos de anillos seccionados muestran la contribución de cada valor a un total mientras se enfatiza valores de manera individual, pero que pueden contener más de una serie de datos, como podemos observar en la imagen de ejemplo. Todo lo que le hemos explicado se hará en esta gran pregunta: ¿para qué sirven los gráficos de anillos y circulares o cuál es su utilidad? Estas gráficas sirven para mostrar las proporciones de datos categóricos donde el tamaño de cada parte representa la proporción de las categorías. Esto permite responder preguntas sobre los datos, como por ejemplo, ¿cuál es la proporción de cada categoría con respecto al total? Para eso sirven estas gráficas. Ahora, ¿cuándo es recomendable utilizar las gráficas de anillo y circular? Estos gráficos de anillos y circulares son eficaces para comparar partes de un todo durante un periodo estático. Estos no muestran cambios a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cuándo debemos utilizarlos? Estas gráficas las podemos utilizar cuando se tiene una o más series de datos que se desea trazar. Cuando se tenga valores positivos, es decir, ninguno de los valores que se desea trazar es negativo y ninguno de los valores que se desea trazar es un valor igual a 0. También cuando no tiene más de 7 categorías por serie de datos, ya que esto sobrecarga el anillo como comenté anteriormente. Y por último, las categorías representan partes de todo en cada anillo del gráfico de anillos. ¿Cómo vamos a crear nuestros gráficos? Lo haremos a través de 3 sencillos pasos. Nuestro primer paso va a ser ubicarnos en el libro de Excel donde se ubican nuestros datos que queremos. Una vez situado en el libro de Excel, debemos seleccionar los datos que queremos representar en el gráfico. Nuestro segundo paso es que una vez seleccionados esos datos, nos iremos a nuestro menú Insertar y buscaremos Gráficos, un submenú que se llama Gráficos. En ese submenú, abajo en la esquina inferior derecha del recuadro de gráficos, encontraremos un botón
en el cual dice ver todos los gráficos. Vamos a clicar ahí y después nos desplegará otro menú donde encontraremos todos los tipos de gráficos que nos da Excel. Buscaremos gráfico circular y en esa pestaña de gráfico circular encontraremos nuestros gráficos de torta y nuestros gráficos de anillo. Entonces usaremos el que más nos convenga para dichos datos. Nuestro primer ejemplo es el ejemplo de un gráfico circular. En este caso vamos a obtener las ventas totales por ciudad de la empresa 123 Compañía Anónima. En la tabla tenemos nuestras ciudades, que en este caso van a ser Caracas, Barquisimeto, Maracaibo, Valencia, Margarita y Puerto Cabello. Y en la otra columna tenemos los montos que se vendieron en cada una de las ciudades. Entonces, luego de realizar nuestros pasos explicados en la lámina anterior, vamos a tener nuestro gráfico circular, en este caso. Entonces, podemos ver que nuestro gráfico circular nos compara dichas ciudades según el monto que se vendió. Podemos ver que Caracas fue la que tuvo mayor venta, seguida de Barquisimeto, seguida de Puerto Cabello y así sucesivamente. Podemos ver que el gráfico circular es muy versátil para la vista del lector. Podemos ver que se nota sencillamente y a simple vista sin tener que investigar mucho y sin siquiera ver la tabla de los datos en donde los tenemos para poder entenderlo. Es un gráfico muy versátil y muy simple que se puede utilizar para muchas ocasiones en donde se tengan que comparar algunos datos entre ellos. Por último, tenemos el ejemplo de un gráfico de anillos. En este caso, utilizaremos parte de la tabla del gráfico circular, pero le haremos algunas modificaciones para poder expresar en su totalidad las funciones de un gráfico de anillos. Sé que pueden parecer similares, pero en realidad el gráfico de anillos tiene otras funciones que el gráfico circular no tiene. En este caso, igualmente con la empresa 123CA, tenemos las ventas totales por ciudad. Tenemos las mismas ciudades, pero solo que ahora agregamos el año 2020 y el año 2021. Como pueden ver en el gráfico, no solamente compara los resultados de cada año entre sí, sino compara los resultados entre un año y entre el otro. Por lo menos, en este caso, el anillo exterior representa el año 2021, mientras que el anillo interior representa el año 2020. Este gráfico es muy útil, no nada más para comparar como el gráfico circular, sino que también para comparar varias variables o variantes dentro de una misma tabla. En este caso estamos comparando las ciudades y las ventas por año de cada una de ellas. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Esta fue nuestra presentación sobre gráficos circulares y de anillos. De verdad, muchas gracias por su atención y en la diapositiva siguiente podrán encontrar las referencias que utilizamos para la elaboración de la presentación. Muchas gracias.